tengo ganas. Discutir. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Normalmente no hago ninguna introducción hablando en voz en off, pero ahora tuve que hacerlo porque no sé qué apreté dentro de la cámara, se me debe haber caído, no sé qué pasó, que cambiaron mucho los colores. Entonces, si ven los colores raros dentro de este video, es porque no sé qué fue lo que hice. De todas formas, espero que lo disfruten. Buenos días, hoy estuve leyendo un poquito en la mañana. Como saben, el que estoy leyendo es Ana Karenina. Es larguísimo y yo voy a un paso lento, creo, pero está muy divertido. Voy en la página 508 de 1000. Hoy tengo ganas de leer, ponerme como una meta, tipo leer hasta las 6:30, leer esto más o menos. Y pensé que me podrían acompañar en mi mañana mientras leo. No estoy enfocando mi cara porque estoy recién despierta. O sea, no recién despierta porque estuve leyendo, pero igual estoy como con la cara hinchada y esta cara de flojera tremenda que uno tiene cuando está como recién levantándose. Vamos a hacer una transición y voy a aparecer más arreglada y vestida. ¡Tun! Bueno, ya estoy arreglada, me siento rara como sin ningún flequillo, pero no se me quiso hacer el fleco de siempre. Ya, ahora sí, bienvenidos a un nuevo video, esta vez de una forma más formal hablando. Lo que tengo ganas es de que hoy me acompañen a una mañana bien tranquila, donde voy a estar leyendo y simplemente hablándole de mis libros. Creo que puedo leer un poco aquí en mi pieza o también ahí afuera en la terraza, que es muy bonita. Quise hacer este video para leer porque no estaba leyendo mucho. Como habrán visto, en enero fue el mes en el que leí mucho más y me leí casi todo lo que está aquí. Pero en febrero no leí casi nada y todo fue porque se me había apagado la cámara. En febrero no leí casi nada porque estaba triste, porque había estado a perder el Mac y habían pasado otras cositas, entonces no tenía ningún ánimo de leer. Por eso fue que más que nada estuve viendo ese reality coreano de citas. Ahora que estamos a fines de febrero, porque lo estoy grabando a fines de febrero, ya me siento bastante mejor, ya tengo el Mac aquí, las cosas se han ido solucionando un poco y finalmente ya tengo ánimos de leer, lo cual me tiene bien feliz y aliviada porque este estaba siendo uno de mis pasatiempos favoritos y me daba mucha penita no tomar el libro para leer, pero la verdad es que no tenía ganas de hacer trabajar el cerebro, simplemente tenía ganas de estar tranquila mirando cosas y no haciendo nada, ni pintando. Anoche pinté un poquito en acuarela. Estoy volviendo a pintar, al fin. Había dejado de pintar en noviembre. Ahora es febrero y estoy volviendo. Y tengo ganas de seguir pintando, así que yo creo que en la tarde también voy a pintar otro poquito. Y este es mi mezclador. Siento que se ve muy bonito cuando tiene los restos de pintura. Le da más vida, ¿o no? No sé, me da esa idea. Pero bueno, no he leído mucho y tengo muchas ganas de leer. Este es el primero. Quiero hoy por lo menos llegar a la página 650 o 630. Y voy a esforzarme en llegar ahí. Es que quiero terminar este libro ya. Pero no porque quiera terminarlo, sino porque quiero saber ya en qué queda todo. Siento que ya va bastante avanzado. Y ayer fue que leí dentro de este mismo libro, que sería un spoiler, una confesión tan tierna. Son dos personajes que son su interés amoroso, pero hubo un conflicto entre medio. No quiero contar mayores detalles por si ustedes quieren leer el libro, pero me pareció muy tierno que la forma en la que se declararon fue como estando los dos en un rinconcito, solos mientras estaban en una reunión con un montón de gente, dibujándose en la pizarra. Iban poniendo las iniciales de frases, así como hoy vi a Nino, ponen HBAN en vez de hoy vi a Nino, y así se fueron declarando. Fue muy tierno. Ellos le están dando la cuota de ternura a toda esta historia, pero igual a quienes más me divierte leer son obviamente a los que traen el drama, porque a mí me divierte mucho el drama. Voy a avanzar con este, pero primero tengo que hacer los pajaritos y ustedes me van a acompañar.
son los pajaritos que les dije. Mucha gente les dice búlgaros, pero acá en Chile normalmente les decimos pajaritos. Básicamente esto hace el kéfir, que es un yogur fermentado. Es muy ácido y mientras ustedes lo hagan más rápido, me refiero a que por ejemplo se demoren un día en cambiarlo o 2 días, es menos ácido. Si dejan que pase más tiempo se vuelve más ácido. Y con este pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer pasteles, puedes hacer como una especie de mayonesa. Pueden ponerse creativos, hay muchas recetas en internet y básicamente este lo tomamos con mi mamá para alimentar nuestro intestino, nuestra flora intestinal, poder ir mejor al baño y cuidar obviamente toda esta salud gastrointestinal. Yo hoy no comí, no tengo ganas de comer porque es muy ácido. Y si ven algo raro por acá, estamos con una plaga de hormigas. Hemos intentado sacarlas, pero no se pueden sacar tanto porque está el Kaito y el Nino. Entonces estamos viviendo con esto, esperando que se vayan pronto y manteniendo limpio. Pero aparecen, incluso en las zonas en las que está limpio, en el mesón que no hay nada de comida, están igual. Supongo que es porque quedan rastros de olor y todo eso, pero nada que hacer. Y ahí se va formando. Yo me demoré un tiempo en hacerlo, por eso no se ve todo tan unido y está medio cojado. ¿Y no? Ay, soy tan torpe con esto. ¡Tarán! Ahora tengo que pasar ese, pero lo voy a hacer fuera de cámara porque si no me voy a poner nerviosa y voy a botar todo. Siento que la luz de la cámara está súper extraña, pero no sé arreglar el filtro, así que voy a grabar así. Primero les quería compartir un poco de cómo anoto las cosas. Si se escucha medio raro es porque tengo puesto el ventilador, porque de nuevo hace mucho calor. Esto es a raíz de que me preguntaron un montón de veces por comentarios o mensajes de Instagram que cómo anoto o subrayo las cosas. Bueno, primero que todo yo soy una persona bastante desordenada, desorganizada, no sé, porque uso un cuaderno para un montón de cosas. No me gusta tanto comprar cuadernos, así que tengo cuadernos que tienen 1000 años y pueden tener, no sé, la lista del súper, algo que me divirtió, ideas de videos, estudios y después anotaciones de libros. Y eso pasa con este. Este es un cuaderno en el que he ido anotando apuntes de este libro que es Ana Karenina. De por sí no creo que sea un libro difícil de entender ni nada de eso. Lo que yo he anotado aquí es más que nada nombres, cuál es el nombre de cada personaje, el nombre completo, sus apodos y el parentesco que tiene con otro personaje, porque yo soy una persona que no recuerda los nombres de nadie. Tengo muy poca memoria para los nombres, así que me enredo mucho, y mucho más cuando en este libro hay 3 nombres y un apodo, entonces me enredo mucho leyendo. Así que mis apuntes son esos, son nombres, parentesco, y aparte está todo desordenado porque de repente, no sé, tengo a la Ana anotada por acá arriba y después por acá abajo y después por acá al lado, porque es todo de acuerdo a cómo me ha salido en el libro. Bueno, primero que nada eso. Cuando leí otros libros también fui anotando qué era cada quien. Por ejemplo, estuve leyendo La historia secreta, que no lo terminé, y ahí también anotaba qué era cada personaje, cuál era su apodo, cómo era físicamente, porque me enredaba porque de repente decían, no sé, viene Philip, y yo, ¿y quién es Philip? Así que por eso los anoté así. Y después la forma que tengo para anotar sobre el libro no es nada brillante, por si acaso, simplemente soy yo subrayando. Si me gustó un párrafo, lo que hago es marcar como una comilla, pónganle, que marque todo el párrafo, ven ahí.
Y lo que hago es que uso un post-it de estos que compré por AliExpress, que venían un montón, y busqué uno que le combinara al libro. Le combinan varios, pero al final terminé escogiendo ese por ayuda de mis papás, porque yo no estaba segura si usar uno verde o uno azul. Y lo que destaco cada frase o párrafo que me haya hecho sentir algo, que me haya dado risa, rabia, pena o que me parezca algo importante. Este libro, pese a que es una novela y que te muestran como más el romance y etcétera, etcétera, te muestra mucho cómo era la Rusia de ese momento y me parece interesante porque yo conozco poco y nada de la historia rusa. No sé nada de detalles, no tenía idea de que habían condes, príncipes y que eso no significaba que fuesen un cargo muy alto, porque hay muchos príncipes. Entonces eso me sorprendió. Aprendí también cómo se nombra a la gente. Por ejemplo, que las mujeres tienen la terminación en evna. Y, por ejemplo, hace poco estaban discutiendo algo de los derechos de la mujer, lo cual me pareció muy interesante. A ver, quizás por acá está. Mira, dice: pues yo soy de la opinión de que esos problemas están íntimamente unidos, objetó Petzold. Yo no sé pronunciar los nombres en alemán. Es un círculo vicioso. La mujer está privada de derechos porque carece de educación y su falta de educación proviene de que está privada de derechos. No debemos olvidar el sometimiento de la mujer es tan abrumador como antiguo. Por eso a menudo perdemos de vista el abismo que nos separa de ellas. Y aquí era un personaje que estaba debatiendo de los derechos de las mujeres y básicamente todos los que estaban en la mesa no estaban de acuerdo con él, ni siquiera las mujeres que estaban en la mesa. Bueno, la mujer que estaba opinando, porque la otra que estaba callada estaba de acuerdo. Toda esta diferencia que hay entre el hombre y la mujer también se ve dentro de la misma novela, en el sentido de que un personaje hombre es infiel y es perdonado por su esposa y puede volver a seguir teniendo su vida normal. Puede volver a seguir teniendo esta vida normal que tiene de familia. Voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Versus a Ana, que Ana también es infiel. Esa es la historia de que Ana es infiel a su esposo. Ana también es infiel, pero ella no es perdonada, en cambio va a ser juzgada. ¿Por qué? Porque es una mujer que faltó al deber de estar con su esposo. Entonces ahí vemos esas diferencias y por eso lo encuentro muy divertido, porque estoy conociendo el contexto que había en la Rusia de ese entonces. Me parece muy entretenido. Aparte, no sé dónde lo había contado, pero a mí me encanta este romance no explícito. Este romance en el que con suerte tú sabes que se tomaron de la mano o que se miraron y que si ocurrieron más cosas no aparecen escritas de forma explícita, sino que te da a entender qué pasó. Y eso me gusta mucho más. Pero bueno, ahora voy a leer un poco, a ver cuánto aguanto acá, porque aquí hace un calor horrible, horrible. Lamentablemente la cámara se calentó mucho y se apagó y no pude seguir grabando, así que voy a leer acá arriba que mi pieza está mucho más fresca que allá afuera. Pasa que como tenemos ese techo que tiene como un vidrio y no hay tanta ventilación, que en realidad no es un vidrio, es un plástico. Hace demasiado calor ahí, todo el calor es mucho más exagerado y por eso tuve que subir. Ahora hay que ver si el Nino me da espacio. Me da la idea de que quiere estar solito ahí.
puso demasiado intenso el libro. Hay demasiado drama aquí y voy apenas en la mitad. Y es como... Porque miren, no es que haya avanzado tanto. Esto es lo que llevo y esto es lo que me falta. Hay demasiado drama y voy apenas en la 4ª parte. Son 8 partes creo de este libro. ¿Cuánto me falta para llegar a la 5ª? Me falta poco para llegar a la 5ª. Yo creo que a lo largo de la tarde voy a intentar llegar hasta ahí. Uy. Yo creo que a lo largo de la tarde voy a intentar llegar hasta ahí, hasta la 5ª parte. ¿Ustedes se habían leído Ana Karenina o no? Es que no sé qué tanto puedo hablar porque puede ser un gran spoiler. Pese a que es un libro súper antiguo y que probablemente mucha gente ya lo ha leído. Yo, por ejemplo, jamás lo había leído y creo que tampoco había escuchado de él antes de adentrarme en el mundo de los libros. ¿Pero qué pasó? ¿Quieres comer? ¿Vamos a comer? No sé por qué me estás mirando tanto. Bueno, nunca había escuchado mucho de Ana Karenina, entonces tampoco sabía muy bien qué esperarme. Y tampoco había visto la película, así que no tenía idea de nada. Pero está muy divertido, se los recomiendo si no les asustan los libros largos. Justo esta edición que tengo, que es de Alba Minus, es bastante buena. La traducción no se siente para nada pesada. Diría que lo pesado de leer es lograr aprenderse los nombres de los cientos de personajes que tiene el libro. Pero fuera de eso no es muy difícil, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No es difícil? No. Y al menos a mí me ha gustado bastante. Ahora estamos terminando febrero y todavía no termino este libro. Yo creo que recién lo voy a terminar a fines de marzo. Siendo realista, debe ser a fines de marzo. Lo cual es mucho antes de lo que planeaba terminarlo. Yo planeaba terminarlo en mayo más o menos. Para ahí planeaba terminar este libro. Y el otro largo que voy a leer, que quiero leer, está entre Los Hermanos Karamazov o El Conde de Montecristo. Tengo la copia de Los Hermanos Karamazov, lo tengo en Penguin Clásicos. Pero no sé qué le pasa al Nino. Lo tengo en Penguin Clásicos, se los voy a mostrar. Pero primero le voy a dar comida al Nino. Traje todos los libros que quiero leer. Yo les estaba hablando de Los Hermanos Karamazov. Este tengo ganas de leerlo. Es de Dostoyevsky. La letra es enanísima aquí, miren. La diferencia de leer entre este y este otro, que tiene la letra un poquito más grande. También, por ejemplo, noto la diferencia en la calidad, porque la textura de este libro, el papel, si tú lo vas tocando, a veces se te caen cosas encima y no se manchan. La calidad es muy buena. Esta calidad del libro, esta editorial es muy buena, se llama Alba. Estoy entre leerme este o El Conde de Montecristo, que no lo tengo. Lo tengo en la Kindle descargado, pero tenía ganas de comprarlo en este formato que vienen 2 libros grandes. Y Los Hermanos Karamazov dice: el día que Fyodor Pavlovich Karamazov, un terrateniente atrabiliario y corrompido, aparece asesinado, la vida de sus 4 hijos cambia para siempre. Dmitri, de carácter violento, será el primer sospechoso. Iván, un intelectual frío y materialista, se verá abocado a una crisis. Alyosha, el hijo pequeño y religioso, intentará reparar la familia. Smerdyakov, el medio hermano bastardo, dará un curso a su resentimiento. Esta sombría obra maestra estudia las relaciones perversas que se entablan entre todos al tiempo que evoca un mundo en el que se desdibujan las fronteras entre el bien y el mal. Y este tengo ganas de leerlo. Dicen que la traducción es muy buena. Es de José Laín Entralgo. Dicen que la traducción es muy buena de este libro. Pero para el segundo semestre tengo ganas de leerme Los Hermanos Karamazov o El Conde de Montecristo. Y luego, aquí tengo una gran lista de libros que quiero leer a lo largo del año. Y si no los leo no importa, pero es lo que quiero leer. Tengo ganas de leer libros que yo tenga en mi librero. Y en esos está Virginia Woolf, Orlando. Tengo otros de Virginia Woolf, a ver. En realidad son 3 de Virginia Woolf. Se me está yendo la batería, qué mal, pero bueno. Son 3 libros de Virginia Woolf que quiero leer. El primero y más cortito es Flash.
Flash es un Cocker Spaniel de pura raza, poseedor de una extrema sensibilidad a las emociones humanas. Llega a la vida de Elizabeth Barrett, la poetisa más admirada de Inglaterra, en uno de sus momentos más difíciles. Animal y humana establecerán casi de inmediato un vínculo insólito. Flash acompaña a Elizabeth en sus días más oscuros. Será afligido testigo de su romance con el poeta Robert Browning y la seguirá en su huida a Italia en pos de la felicidad que le hará recobrar la salud. Y está relatada por el perrito, la encontré muy tierna. Esta tiene... ¿cuántas páginas tiene? Son 99 páginas, es bien cortito y viene con este como póster. El perrito. Esta la encontré muy tierna. Sé que dicen que Alma Clásicos no es tan bueno, como que las traducciones son más o menos, pero encontré tan lindo el libro, no lo pude evitar. Luego tengo La señora Dalloway, que lo voy a leer para un club de lectura que tengo con una amiga, que somos solo nosotras dos. Y dice: Clarissa Dalloway, elegante y vivaz, se prepara para dar una fiesta y recuerda a las personas que amó. En otra parte de Londres, Septimum Warren Smith lidia con el trauma de la guerra y con la amenaza de la locura. La jornada de Smith se entrelaza con la de Clarissa y sus vidas convergen a medida que la fiesta alcanza su apogeo. En esta novela magistral, en la que Virginia Woolf perfeccionó el monólogo interior, el pasado y el presente se dan una cita en un día clave de junio de 1923. Y es con esta edición de Penguin Clásicos, que es naranja. Tengo ganas de leerlo, o sea, lo voy a leer porque es de club de lectura. Y luego de Virginia Woolf también está Orlando. Orlando es el que más me llama la atención de los tres, porque trata de un hombre que de repente se despierta y es mujer. Y me parece muy interesante esto, aparte que dicen que Virginia Woolf se inspiró en una poetisa con quien tenía como un amorío, un romance, digámosle, extramarital, creo que se dice. Se inspiró en ella para hacer a este personaje Orlando y me llamó mucho la atención este libro. Este libro creo que es como de unas 300 páginas más o menos y lo compré de Alianza porque quería tener una buena traducción y supuestamente esta es una buena. Luego está El Hobbit. Lo compré por la portada porque la encontré muy bonita. Es preciosa y es el inicio que quiero darme en la saga del Señor de los Anillos. A mí me gustan mucho las películas del Señor de los Anillos. Las he visto demasiadas veces y veo la versión extendida cada cierto tiempo. Está en la aplicación de HBO. Es una saga que significa mucho para mí a nivel familiar, ya que es como mi infancia, lo que tengo en común con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. No sabemos diálogos y con mi mamá tenemos un tatuaje en conjunto respecto a esa saga. Entonces tengo ganas de entrar en ese mundo y leer El Señor de los Anillos. Pero primero está El Hobbit. Dicen que la lectura es más fácil en El Hobbit que en El Señor de los Anillos. Y es el libro que tengo. El Señor de los Anillos no tengo ninguno. Acepto regalos. Y después tengo muchas ganas, como uno de mis tantos libros favoritos que leí el año pasado fue Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas fue escrito por Emily Bronte y sus hermanas también escribían. Así que tengo ganas de leer un libro de cada hermana. Tengo ganas de leer Jane Eyre, donde dicen que es un libro bastante feminista, dueña de un singular temperamento desde su complicada infancia de huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en la escuela Lowood. Jane Eyre logra el puesto de institutriz en Thornfield Hall para educar a la hija de su atrabiliario y peculiar dueño, el señor Rochester. Poco a poco el amor irá tejiendo su red entre ellos, pero la casa y la vida de Rochester guardan un estremecedor y terrible misterio. Y este es de la hermana mayor, es de Charlotte Bronte. Uy, se está acabando la batería. Bueno, este es de la hermana mayor y me da curiosidad porque sé que la protagonista se escoge a sí misma por sobre el amor. Voy a cambiar la batería. Bueno, y siguiendo con eso está Agnes Grey. En realidad no sé de qué va. Este es el que pillé de Anne Bronte, entonces por eso lo escogí. Y dice: qué maravilloso sería convertirse en una institutriz, salir al mundo, ganar mi propio sustento, enseñar a madurar a los jóvenes. Este es el sueño de la hija de un modesto vicario, un ideal de independencia económica y personal, y de entrega a una noble tarea como la educación. Una vez cumplido, sin embargo, los personajes de este sueño se revelan más bien como monstruos de pesadilla. Niños brutales, jovencitas intrigantes y casquivanas, padres grotescos, madres mezquinas e indulgentes.
Y en medio de todo ello, la joven soñadora tratada poco menos que como una criada. Agnes Grey, primera novela de Anne Bronte, es una árida revelación basada en experiencias autobiográficas del precario estatus material y moral de una institutriz victoriana, y constituye a la vez un relato íntimo, casi secreto, de amor y humillación en el que el yo más severo y el yo más vulnerable sostienen una dramática batalla bajo la propia heroína que define como el sombrío tinte del mundo inferior, mi propio mundo. Tengo ganas de leerlo solo porque es de la hermanita, pero en realidad no sé si pueda leer los dos juntos, como leer el mismo tema de institutrices, no me parece tan divertido. Y luego viene este que son los cuentos completos de Oscar Wilde, que es creo que mi autor favorito, simplemente porque amé mucho el retrato de Dorian Gray, como estaba escrito. Y aquí están todos los cuentos. Están los cuentos y hay poemas, entonces feliz. Creo que este va a ser de los primeros que voy a leer. Y el cuento de la criada de Margaret Atwood, creo que todo el mundo lo conoce, es una distopía donde las mujeres sufrimos, pero para escribirla Margaret Atwood usó sucesos que han ocurrido hacia las mujeres en el mundo. O sea, tan distopía no es, simplemente que mezcló todo en un universo, pero son cosas que han vivido las mujeres en el mundo en distintos lugares. Y bueno, esta es mi gran TBR, más todos los libros que tengo en la Kindle. Son un montón, no creo que los lea todos, tampoco tengo presiones, la vida es larga y tengo muchos libros, pero eso no impidió que me haya comprado 2 libros. Fui a una feria que hay acá en Viña, y esta feria tenía un puesto donde tenían un montón de libros a 1000 y otros a 5000 y otros a 6000, creo que era como ese el precio, y me compré 2. Se los voy a mostrar. Me compré 2 gigantotes que ya los limpié. Primero está este de Virginia Woolf que se llama Alfaro, y dicen que es un libro muy extraño, no lo voy a leer este año. Y luego está este otro que es de Jane Austen, que se llama Mansfield Park. Supuestamente es como medio oscuro, más serio que, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio. Y no pude evitar comprarlo porque miren qué grande es. Supuestamente dice que cuesta 22 euros y a mí me salió como 6.000 pesos, que son 6 dólares. Entonces no lo pude evitar. Estos de Alma clásicos siempre son muy bonitos. Vienen con ilustraciones entre medio, las páginas se ven lindas. Traen la cintita. Bueno, las ilustraciones no las encuentro tan lindas, pero así son. Y no sé, encontré que 6.000 pesos por esto. Lo voy a leer el próximo año. Este año no, es muy largo. Y para el próximo año también, porque ya son muchos libros de Virginia Woolf. El año pasado solo leí Una habitación propia, un cuarto propio. Tiene los 2 nombres. Y lo encontré bueno, también lo recomiendo. Y me largué a hablar mucho. La otra vez me comentaron que querían que hablara más en mis videos, y yo respondí que en realidad no me siento muy cómoda hablando, y lo comenté en el chat de difusión de Instagram, y ahí me respondió una persona diciendo de que yo sí hablo mucho, pero hablo mucho cuando es de algo que me interesa. Y la verdad es que sí, como que encuentro muy difícil, si estoy grabando un vlog, ir hablando de lo que pasa en el día. No sé, mi vida no es tan interesante como para estar relatando todas las cosas, pero sí les puedo hablar de libros y de lo que opino de los libros, o de series, o de anime, etcétera, etcétera. Siento que ahí sí tengo la capacidad de hablar más y no me parece tan incómodo y aburrido. Pero ya, lo voy a dejar hasta aquí porque ya está demasiado largo y tengo que ordenar todos estos libros. Quiero seguir leyendo Ana Karenina, pero ahora en un ratito me voy a juntar con una amiga. Entonces no creo que pueda seguir leyendo ni grabando. Así que eso, espero que les haya gustado. Si están leyendo un libro, cuéntenme qué están leyendo. Yo por supuesto tengo intenciones de leer todo lo que les nombré y que tengo acá, pero la vida siempre cambia y no soy muy estricta en el sentido de este año voy a leer esto y esto y esto. No, para nada, porque leer es mi pasatiempo, no es una obligación. Entonces esta es como lo que quiero leer hoy en febrero, pero quizás en marzo no voy a querer leer nada de esto y me voy a descargar otro libro acá. Así que cuéntenme qué están leyendo para ver si me descargo algún librito aquí. Acá tengo unos libros que son de un terror gótico clásico de Henry James, creo que es el autor, y tengo ganas de leerlos, muchas ganas de leerlos. Así que, no sé, es todo un revoltijo. Ahí voy a ver qué leo y qué no.
pero por el momento sigo leyendo Ana Karenina, está muy bueno. Y también tengo ganas de leer Orgullo y Prejuicio. Y eso sería todo, muchas gracias por ver, nos vemos la próxima semana. Si es que grabé video, porque como les conté, en marzo no voy a poder grabar, así que no sé cuántos videos estoy teniendo para marzo. Eso, cuídense mucho, muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos prontito.